Professor Heather James of the University of Southern California, and I'm delighted to participate in the Festival Shakespeare Buenos Aires, speaking on Ovid and the Liberty of Speech, Shakespeare, Johnson, and Marlowe. Bienvenidos y gracias por la oportunidad de hablar con ustedes sobre mi nuevo libro, Ovidio y la libertad de expresión en el Renacimiento de Inglaterra, que apareció en el verano pasado. Tengo gratitud a la prensa augusta, Cambridge University Press, por su mirable arte y rigor intelectual. Pienso que el cubierto es una obra de arte. La pintura es de Parmigianino y representa la transformación de Actaeon por la dea Diana. Pero aficionados de Shakespeare pensarán de Bottom the Weaver en Midsummer Night's Dream, un hombre que encuentra un tipo de dea Titania. Cuando tiene la cabeza de un burro, tiene al mismo tiempo el amor de la reina de hadas. No hablo español con mucha facilidad, pero me ha encantado la lengua por muchos años. Desde la estudiaba en la escuela secundaria y en la universidad. Quería estudiar español por dos razones: a comunicar con la gente de mi generación y edad, California, y también a leer el primer novelo del mundo, Don Quijote de Miguel de Cervantes, en su propio idioma. Quería tratar de en español hoy día un poquito antes de regresar en inglés. El proyecto de mi libro es demostrar la conexión especial e inseparable entre la libertad de expresión en la poesía y el pensamiento político en el Renacimiento de Inglaterra. La llave a la relación entre la libertad de expresión y la filosofía política no es un político o un filósofo, es un poeta, Ovidio. El poeta más joven y audaz en el tiempo del Imperio Romano durante del poder de Augusto César, el primer emperador de Roma. Ahora hablaré en inglés. Hablaré más de Ovidio que Shakespeare en esta parte de la presentación. El propósito principal de mi libro es demostrar la inseparable y especial conexión entre Ovidio, el clásico poeta no clásico de la Roma de Augusto, y la libertad de expresión en los pensamientos políticos del Renacimiento inglés y posterior, ambos en tiempo y espacio geopolítico. La premisa de mi libro es que Ovidio, quien escribió la gran epopeya no épica, Las Metamorfosis, dedicó su gran poema al cambiar la naturaleza esencial de la licencia poética. Como fue descrito por Horacio en la Roma de Augusto y luego codificado por posteriores poetas teóricos, en principal teóricos que defendían el simple derecho de existencia de la poesía y al establecer sus virtudes culturales, la licencia política puede parecer un asunto insulto. Observa las unidades de tiempo y espacio, especialmente en el teatro. Adopté la verosimilitud con su reclamo modernizador a la objetividad y rechacé las excentricidades imaginativas del pasado, comenzando con centauros, amazonas, sirenas y figuras fantasmagóricas de humanos del pasado arcaico. Yo estoy, por supuesto, evocando la apertura de Ars Poetica o el arte de la poesía de Horacio, un verso epistolar que él escribió al mundo de los poetas y lectores en la Roma de Augusto y de forma curiosa dirigió a un amigo llamado Pisos, de quien anticipaba oposición, una gran oposición. Al principio de la epístola en verso sobre el decoro poético, Horacio escribe:
según la traducción de Ben Jonson, lo siguiente. Si en la cabeza de una mujer un pintor pusiera un cuello de caballo y diversas plumas dobladas en cada miembro, tomando de una criatura diferente, presentado hacia arriba un bello rasgo femenino, que en algún tipo de pez moreno termina en forma poco elegante, admitiendo la vista, aunque sus amigos no pudieron contener su risa, denme crédito, esta pieza, mi Pisos, y ese libro coinciden. Que las formas, como los sueños de un enfermo, se fijen tan vanas que ni la cabeza ni los pies conservan una forma. Horacio parece describir los poderes de la imaginación poética arcaica como nada más que sueños, incluso sueños enfermos, pero a continuación registra la queja de su amigo Pisos, que es esencialmente tan política como poética. Pictoribus atque poetis quid libet audendi semper fuit aequa potestas. Escribe Horacio. Y Ben Jonson lo traduce así. Pero el mismo poder para el pintor y para el poeta, que con audacia todo lo han dado. Esta es una línea que la propia reina Isabel tradujo de forma aún más sorprendente. Un poder unido audaz, el poeta y el pintor tuvieron. Y su nieto, Sir John Harington, tradujo esta famosa línea como un epigrama. Los pintores y poetas reclaman, por antigua inscripción, de la audacia de todo lo que se ha dado. El derecho a la libertad de expresión incrustado en la Constitución antigua, el imaginario arcaico, que incluye centauros, sirenas, amazonas y minotauros, adquiere el carácter político de la libertad de expresión en el mundo moderno temprano. Desde este punto de vista, Bottom, con su cabeza de burro, es un emblema audaz y arriesgado del indecorum poético. Horacio reconoce este antiguo derecho de los poetas y pintores a exponer sus mentes e imaginaciones con audacia. Se niega de manera estratégica a descartar las antiguas libertades de la poesía, la imaginación y la expresión, pero aconseja la moderación. Por esta razón, en opinión de algunos comentaristas del Renacimiento, que no alcanzó el valor poético de Ovidio, John Lane, en su poema satírico sobre la prostitución al poder de las instituciones educativas, por mencionar las universidades de Oxford y Cambridge, escribió en 1600, Horacio escribió el arte de la poesía que Virgil elogió. Ovidio aplicó sus estudios a ello, cuya vida y muerte aún defendió por la poesía. Ovidio, y no Virgil u Horacio, transformó la propia poesía en sus formas originales, derivadas de las antiguas libertades de expresión. Abrazó la imaginación arcaica, que a su vez reconocía los impresionantes poderes del cambio, la metamorfosis y la hibridación, y también vinculó las innovaciones más modernas de la poesía a la libertad política de expresión. En la opinión de John Lane, Ovidio estaba dispuesto a arriesgar su cuerpo y vida por la libertad de expresión. De manera infame, Ovidio fue exiliado por Augusto César a Tomás en el Mar Negro a sus 50 años y allí murió 8 años más tarde. No hubo juicio ni lectura de cargos contra un ciudadano romano, que es su derecho. Solo hubo una declaración oficial de que Ovidio había sido desterrado por su licencia, con lo que Augusto quería decir abuso licencioso del lenguaje. La tradición que examinó en mi libro, sin embargo, trata del caso opuesto del poeta contra el príncipe. Fue desterrado por su lucentia, que también significa la virtud moral de hablar con audacia. Esta es la opinión de Y. Saltonstall, quien tradujo la poesía del exilio de Ovidio en 1683. Y cito un poco de su explicación de frontispicio, que se puede ver aquí. En el frente se encuentra Augusto César, que desterró a Ovidio
a las tierras pónticas. Bajo el pobre Ovidio descansa su cansada cabeza sobre su ataúd, cuando toda esperanza se fumó, y sobre ella reposa su corona de bahías, para mostrar que murió desterrado en el Ponto. Y sin embargo su musa le da nueva vida, y por sus líneas el dulce Ovidio aún vive. Para resumir, la contribución principal de Ovidio al poder político de la poesía fue infundirle la libertad de expresión, la virtud distintiva del republicanismo. Lo que la licencia poética significaba para Horacio, las unidades y un modelo de moderación basado en la modernidad, basada en el decoro, tenían poco que ver con el sentido de Ovidio sobre el uso moral de la poesía. Para él, la licencia poética estaba íntimamente ligada a la licentia, el término romano para la libertad de expresión, o, en su término griego, paresía. En manos de Ovidio, la libertad de expresión llegó a ser un nuevo sello, a saber, la disposición de los poetas, lectores y poetistas a la plena audacia e innovación de sus imaginaciones en palabras. En términos filosóficos, la licentia es la licencia o permiso para decir o hacer lo que un hombre dice sin ser reprendido o castigado. Licentia es, por lo tanto, prácticamente intercambiable con libertad, definida como libertad, que es la libertad de expresión y de hacer lo que uno quiere. Ovidio tradujo los términos filosóficos en términos poéticos. Los rasgos distintivos de la poesía de Ovidio eran su ingenio desenfrenado, ingenium, su desenfreño, lasciuia, y su licencia, licentia, como decían sus críticos antiguos cuando intentaban resumir las libertades retóricas, eróticas y sociales que confería su musa. Estas libertades eran inequívocamente estéticas y eróticas. También eran políticas, de un modo paradójicamente franco, audaz y, sin embargo, implícito, lo cual es algo que debo explicar un poco más a fondo. Y es que Ovidio fue el primer poeta de la Roma imperial que unió la idea de la licencia poética con la libertad de expresión, la licentia en latín y la paresía en griego, desplazando la licencia poética de las cuestiones de decoro a la filosofía moral. Ovidio ofreció una nueva forma de ver el poder político por excelencia de la poesía, como un instrumento de expresión que deja de lado las exigencias ideológicas del decoro para liberar el lenguaje para la expresión de pensamientos audaces e innovadores. Una nota de interés. Este modelo de poesía casi nunca es referencial a eventos específicos. Casi nunca hace referencia a eventos específicos en la historia. En cambio, está constantemente comprometida con los debates en la filosofía política que tienen que ver con la libertad de expresión. Y los eventos claves incluirán la sublevación del conde de Essex, la ejecución de María, reina de Escocia, o el complot de la pólvora. Y estos son eventos claves en la historia, pero no son realmente eventos muy importantes en la filosofía política. Así que lo que Ovidio intenta hacer es crear más espacio en la poesía para la energía, para la audacia, para animarse y para resistir la tentación de los poetas de hacer que sus versos sean políticos por referencia a la historia. En lugar de eso, lo que Ovidio intenta hacer es animar y dinamizar la forma poética del lenguaje para comprometer un término clave de la filosofía política y del republicanismo, y que es la libertad de expresión. A veces Shakespeare involucra y compromete la libertad de expresión de una manera más simple. Hay momentos en los que algunos personajes como Kent en El Rey Lear o Juan de Gante en Ricardo II, que solo hablan de manera libre, como si no tuvieran miedo a un príncipe, que es un príncipe que tambalea al borde de la tiranía. Y esta es una forma importante en la que la paresía y licentia se compromete en el lugar de Shakespeare. Ovidio, abrió una nueva forma de comprometer la virtud política de la paresía o licentia. Kent y Gaunt intentaron hablar abiertamente en el sentido derivado del derecho democrático o republicano.
es decir, expresar lo que se piensa de manera clara y libre. La palabra latina para este tipo de discurso es palam, es decir, franqueza, en el sentido de hablar en terreno llano, etimológicamente, y en el foro o en la aurora. Ovidio cambió la idea de hablar abiertamente y en el sentido de palam por otro tipo de apertura, que en realidad es un discurso retórico muy figurado, es audaz, pero es un discurso retórico muy figurativo. Y la palabra latina para este tipo de apertura no es palam, sino aperte. Es la palabra que se emplea para describir un libro abierto. Es un discurso audaz, ya que contiene un texto escrito y no es el tipo de discurso político que se utiliza en el foro, pero está a disposición de cualquiera que decida leerlo, interpretarlo, analizarlo, anotarlo o adoptarlo. El modelo de escritura poética de Ovidio, cambiante, alusivo y sobre todo audaz, le dio a los lectores posteriores como Spenser, Marlowe, Shakespeare y Johnson tanto el ejemplo de cómo del mandato de poner en palabras toda la audacia e innovación de imaginación, tanto en las hojas escritas como en el escenario. Me gustaría volver por un momento a los ejemplos de lectura en un texto y utilizar lo que se llaman imágenes de señalamiento, gnomico o manícules, o a veces indigitación, y es una forma de marcar un texto escrito que es para indicar que había sido leído antes y entendido antes, y tiene las marcas para guiar a los lectores a una mejor y una forma más moral de entendimiento del texto. Así que estas manos y dedos señaladores indican cómo debemos leer. Este es uno particularmente encantador de un texto nástico y se puede ver al monje justo ahí en el medio de la página, y luego está este brazo glorioso que se eleva en lo alto, pero con la mano y un dedo índice extraordinariamente largo que indica dónde es que uno supone que debe prestar especial atención. Aquí hay otra que es aún más extraordinaria. Están las manos que salen con un sentido directivo bastante fuerte, que quiere decir exactamente dónde hay que mirar, y luego los dedos van en todo tipo de direcciones, mostrando todo lo que el párrafo puede ofrecer, por así decirlo. Y hay varias partes del texto que necesitan especial atención. Estas imágenes señalan las pepitas de oro, lo que se puede sacar de un texto. También invitan a los lectores a prestar atención o a escuchar una línea o frase importante. Algunos lectores se tomaron muy en serio la tarea de marcar el texto, como lo hizo Ben Jonson aquí. Aquí está la portada de la edición del trabajo de Jonson sobre los epigramas de Marshall. Y esto es un ejemplar que amó muchísimo y que leyó casi hasta la muerte, y se encuentra en la biblioteca abovedada de Shakespeare, donde se puede ver el nombre de Ben Jonson, aquí mismo donde lo firmó, y a lo largo del libro ha subrayado muchas de las cosas que él considera importantes. Y este es un ejemplo particularmente encantador en el que se ve la variedad de formas en las que Jonson puede marcar el texto para prestarle más atención a sus propias lecturas en el futuro. Aquí está la mano con el dígito apuntando hacia un punto especialmente fino. Aquí hay una mano un poco más pequeña, donde uno se pregunta si las manos más grandes están destinadas a subrayar un punto más forzoso para Jonson, que como sabemos siempre es muy opinante, y otras veces se conforma con una ligera cruz. Parece una cruz, en realidad no es una cruz, es un rudimento de una flor, que podría ser otra forma de marcar el texto. Se podría utilizar una mano, pero también se podría utilizar una flor con estambres y la sugerencia de los pétalos para sugerir un tipo de lenguaje especialmente fragante y encantador. Estos son los comentarios sobre los que Thomas dijo sobre el Marshall. Aquí hay otro que es de los más famosos de los eruditos y estudiantes clásicos de la época de Jonson, que es Joseph Scaliger. Este es uno muy interesante, que es muy polémico.
aquí hay un primer plano en el que se pueden ver muchas de ellas, de las flores en los márgenes que son más rudimentarias. Algunas de ellas tienen un sentido más desarrollado de la flor. Y dos de ellas tienen pequeñas marcas justo encima de la flor para sugerir el dulce aroma de un punto particularmente bueno que el erudito estaba haciendo. Permítanme traducir esto para ustedes. Este es un pequeño pasaje que resulta ser en realidad en defensa de Ovidio. Y Johnson marca la defensa de Scaliger de Ovidio. Scaliger dice que Pietro Victorioso, un hombre de considerable reputación, no tuvo escrúpulos en decir que Ovidio era tan laxo en su vida y su moral como en su discurso y sus versos. Y que era un hombre que tendría algunas cosas, digamos, de las que avergonzarse. Y entonces produce la evidencia de lo que es tan escandaloso en Ovidio. Y agrega la idea de que los regalos que agradan a los dioses, así como los hombres, parecen escandalosos para Pietro Victorio. Pero como señala Scaliger, Platón dice exactamente lo mismo. Y nadie dice que Platón sea un hombre tan débil en su vida y en su moral, como también lo es en sus versos. Y luego Scaliger sigue diciendo que él dice: creo que es mi opinión y debo decir esto sin la arrogancia de que Ovidio era un mejor poeta que Pietro Victorius, que era un crítico de poetas. Así que es una gran defensa de Ovidio, que Ovidio es criticado por ser laxo en su moral y en su escritura, pero la evidencia es terrible y sugiere que Platón tiene que ser censurado también. Y Scaliger continúa haciendo hincapié en su propia opinión, que es el crítico que está desaprobando Ovidio, y no es en realidad, no es un gran crítico cuando se lo estudia, que Ovidio era mucho mejor poeta que lo que este hombre era como crítico. Así que está bastante enojado y está muy irritado en este momento. Pero lo que realmente quería destacar es la forma en que Johnson marca este texto. Subraya gran parte del texto porque lo ama. Todos saben que Johnson es considerado como el poeta de la Inglaterra renacentista que no tenía tiempo para Ovidio, y que Johnson pensaba que Ovidio iba demasiado lejos, que le faltaba decoro, que había demasiada facilidad y poca contención. Pero aquí Johnson está completamente de acuerdo con el comentario de Scaliger en defensa de Ovidio. Así que es un precioso texto que encontré en este ejemplar de la biblioteca de Johnson, Marshall y Shakespeare, y creo que no hay nada en la existencia que se acerque tanto a una carta firmada por Johnson que diga: yo amo a Ovidio. A ver. De hecho, Johnson escribió una obra de teatro sobre Ovidio y su exilio, y se llama Poetaster, o El arraigo, representada en 1601 e impresa con la escrupulosa supervisión de Johnson en 1602. Hay al menos dos cosas fascinantes sobre la obra de Johnson que me gustaría destacar hoy. En primer lugar, desafía audazmente a la censura estatal isabelina. Entre los libros censurados y quemados por orden de los obispos de Londres y Canterbury en 1599 se encontraba la traducción de Christopher Marlowe de los audaces e incluso impúdicas elogias eróticas de Ovidio, titulada Todas las elegías de Ovidio. El poema más ambicioso del primer libro de las elegías eróticas de Ovidio, titulado Amores, es el último del primer libro.
Amores 1:15. Como se puede ver, es un poema largo. De hecho, comienza con una larga defensa de la poesía frente a las profesiones socialmente alabadas como la abogacía. El padre de Ovidio quería que fuera abogado y Ovidio no. Ovidio comenta en uno de sus poemas que mientras intentaba estudiar la ley no hacía más que convertir el código justiniano en versos. El poema pasa revista a los grandes poetas de la antigua Grecia y Roma, incluidos los poetas contemporáneos vivos. Esa es la primera vez que esto ocurre en la poesía romana. No era infrecuente hacer un repaso de los poetas anteriores, pero era realmente nuevo incluir a los poetas romanos junto a los griegos y aún más revolucionario incluir a los poetas vivos. Pero Ovidio lo hizo y, por supuesto, Marlowe lo tradujo. Las traducciones de Marlowe fueron increíblemente importantes para la historia de la literatura. La primera vez que alguien tradujo toda la lírica amorosa de Ovidio a la lengua vernácula en cualquier idioma, todos los poemas de Ovidio fueron traducidos a varias lenguas europeas y otras lenguas hasta la época de Marlowe, pero nadie había traducido realmente todos los amores, y se puede entender en cierto modo por qué los traductores y los aficionados de la poesía de Ovidio estaban no muy dispuestos a traducir algunos de los temas que aparecen en Amores, porque algunos de ellos son muy queridos filósofos y llenos de amor a la libertad de la poesía, y otros son increíblemente triviales y potencialmente ofensivos. En realidad, instan a ser potencialmente ofensivos, cruzan deliberadamente la línea de lo que podría ser pasable a lo que va demasiado lejos. Y lo que quiero decir es que a Marlowe le encantaba esto. Marlowe admiraba, entendía y amaba la forma en que Ovidio había decidido que realmente tenemos que pensar seriamente qué es ir demasiado lejos, cuál es la línea entre la libertad de expresión y mi sentido del abuso, cuál es el límite y quién decide dónde ponerlo. Lo que Ovidio decidió más plenamente fue que la princesa no era la que dibujaba esa línea, sino que cada lector tiene que decidir por sí mismo qué es ir demasiado lejos y en qué términos. Así que si Amores no son la gran poesía que son las Metamorfosis o la Flasti, hay poemas que el propio Ovidio vio como profundamente inmorales porque iban demasiado lejos. En el último de sus Amores compara sus propios versos con armas militares y los compara con las armas que la gente de su país, su parte de Italia, Sulmo, se había levantado contra Roma en las guerras sociales. Y las guerras sociales fueron el momento en que los aliados explotados en las pequeñas ciudades de Italia se levantaron contra el poder autoritario de Roma e insistieron en su libertad, su derecho a votar, su capacidad de hablar libremente. Y creo que para Marlowe lo del agujero es irresistible. Los poemas impúdicos, los poemas que van demasiado lejos y los poemas que desvirtúan esa libertad de expresión. Y por supuesto, puede ver lo que quería mostrarles, es que Johnson defendió tanto a Ovidio como a Marlowe. Y en 1599, las traducciones de Christopher Marlowe de Amores fueron enviadas a la hoguera por decreto del obispo, y esto fue solo unos años después de la muerte de Marlowe. Solo un año después, Ben Jonson recuperó a Marlowe y a Ovidio en su obra Poetaster, y al final de la primera escena, el Ovidio de Johnson completa su gran elegía, Amores 1.15, y la recita en escena en su totalidad. Así, lo que fue desterrado por los obispos, Johnson lo reintroduce en el escenario, provocando deliberadamente la censura y el maestro de los rebeldes, pero escapando realmente de ella en esta ocasión particular, por lo que es una valiente defensa de la traducción de Marlowe, de un gran poeta. Johnson se libra heroicamente de la censura de la obra tanto de Marlowe como de Ovidio.
Lo que, además, Johnson marca una copia del poema de Ovidio en su edición portátil y en el primer folio de Poetaster, y lo hace para que los lectores sepan cuál es el punto, lo más importante de todo el poema que ha reproducido de Christopher Marlowe, y los versos hermosos que según Johnson estos son: la envidia a los vivos, no a los muertos, muerde, porque después de la muerte todos los hombres merecen recibir su derecho. Utilizando este patrón de señalamiento genómico que parece a las comillas, Johnson procede a través de toda la obra de Poetaster, marcando todos los textos que sugiere Ovidio, y no el príncipe tiene la moral alta. Por ejemplificar, Maecenas, el gran patrón Augusto en Roma, el patrón de Horacio, amigos de César, está extremadamente ansioso en un momento de la obra porque César ha traspasado un límite en dirección de la tiranía, tanto que ha exiliado a Ovidio y ha amenazado con matar a su hija Julia. Y Mecenas y Horacio intentan intervenir y lo hacen. Se interponen de manera física y audaz en el camino del príncipe y quieren impedir asesinarlo en el acto. Entonces comienzan a reflexionar sobre cómo es que un buen príncipe puede corromperse tan fácilmente. Y la paternidad tiene que ver con la envidia, estos términos que Johnson ha señalado del viejo poema de Ovidio, así que el ejemplo del príncipe de Mecenas. Pero que oye no dan acceso, así que tales espías oficiales nunca pueden estar seguros de ellos. Y están tomando veneno con un oído abierto y libre del peligro, se convierten en esclavos del miedo. Este es solo un ejemplo de lo que el patrón que se ejecuta a través de todo el Poetaster. Johnson supervisó personalmente la producción del pretexto y marcó nómicamente y de manera virtual prácticamente cada acto que sirve como una defensa textual escrita de la perspectiva de Ovidio contra el príncipe, cuyo poder autocrático lo hace vulnerable a la tiranía, especialmente cuando en Poetaster o informantes son personas que quieren avanzar por encima de otras. Para concluir, podemos ver que con el ejemplo de Johnson, que la recepción fáctica de Ovidio en la poesía y en el pensamiento político de la Inglaterra moderna, temprana, va en contra de algunas suposiciones críticas y tópicos útiles sobre los usos culturales de la transmisión clásica en general. Y me gustaría señalar uno para mostrar. Esto se trata de la opinión común de que los poetas del Renacimiento inglés eran fundamentalmente rivalizadores, y especialmente en la escena. Hay razones para pensar de esta forma. Ahí está el famoso poema En una maquia o La guerra de los teatros. Pero esto puede ser bastante exagerado, hasta el punto de que los creadores imaginaban solo obtener combustible rivalizando entre sí, en lugar de colaborar y unirse entre sí para crear algo más fuerte y mejor para las artes, para el teatro, para la poesía. A veces se utiliza la transmisión clásica para sugerir los modos en los cuales los poetas ingleses del Renacimiento acudieron a los modelos clásicos y eligieron otros diferentes para modelar sus propias carreras y sus propios ethos, éticas, o para reforzarlos. Johnson se identificó con Horacio, Spencer se identificó con Virgil y Marlowe es conocido por haberse identificado con Ovidio. Shakespeare también se identificó con Ovidio. Ovidio era el poeta favorito de Shakespeare. Pero los modelos ideales de carrera pueden dar pie a la perspectiva de cómo es que los clásicos llegaron al periodo moderno temprano y que pueden ser utilizados para alimentar las diferencias entre
estos poetas romanos y los dramaturgos. Como se puede ver, desde mi punto de vista, parte de este tema fue amistoso y había rivalidades menores, pero lo que quiero destacar es que había un nuevo y ambicioso espíritu de colaboración en el escenario. La energía retórica parecía licencia, esa es la libertad de expresión, fomenta la innovación en las formas poéticas a través de Ovidio. Una vez que un poeta inspira a conseguir más ingenio, no simplemente rivalidad en otros poetas. Entonces, desde este punto de vista, Marlowe no es la clase icónica para avergonzar a Spencer por su supuesta falencia política, y Marlowe tampoco es el genio que Shakespeare tuvo que matar figurativamente para convertirse en poeta por propio derecho. En cambio, Marlowe y Spencer tenían más cosas en común que otras. Ambos fueron a la misma escuela, tuvieron el mismo tipo de formación, compartieron muchos valores culturales y también difundieron mucho Ovidio y ampliaron el potencial de Ovidio y las energías poéticas en sus versos. Y Shakespeare, como Johnson, defendió a Ovidio y defendió Milton también, a otros usuarios contemporáneos. Representa un papel muy importante en el último capítulo de mi libro. No estigmatiza sus vísperas como la mayor comentadora del republicanismo en el Paraíso Perdido. Quería terminar con estas imágenes de Ovidio, y aquí hay una que no es una imagen bonita porque fue tomada por Evo, por lo que es un fotostato, pero fíjense cómo se representa Ovidio en todas estas imágenes, y quizás en este especialmente se hace hincapié en que Ovidio era un equus romano, era un caballero, y sencillamente si eras un caballero, entonces uno tenía el derecho a la libertad de expresión, y eso le fue negado por Augusto. Y hay casi una competencia por las formas en las que Ovidio es el más ingenioso de los poetas. Está el ojo alerta, que está la gran nariz para Alvin Naso, y realmente es fascinante cómo está la boca, los labios llenos para la sensualidad, pero la boca que también está parcialmente abierta, la boca está hablando. Ovidio es conocido sobre todo por la elocuencia que pone en práctica el ingenio de su mente. Y esto, como vengo sugiriendo, es que ha sido tan querido por los poetas y dramaturgos del Renacimiento inglés. Para comenzar desde el principio, me preguntaba, ¿Ovidio era conocido por el público en general? Quiero decir, ¿los niños estudiaban Ovidio en la escuela? Quiero decir, esto en la época de Shakespeare. Bueno, gracias. Absolutamente. Ovidio era estudiado en las escuelas de gramática y era estudiado junto a Virgilio y tenía un papel prominente en quinto grado en la formación de los chicos, y había un conocimiento amplio sobre Ovidio en latín por los chicos que iban al colegio. Algunos de los tratados de educación de la época destacaban a Ovidio y a menudo decían algo así como, bueno, los Fausti son realmente importantes y las Metamorfosis son importantes, pero que deberíamos alejar a los escolares de algunos de estos otros problemas que son demasiado picantes, y quizás deberíamos incluso resumir los puntos más destacados de algunos de los versos de Ovidio, en lugar de exponer a estos estudiantes, digamos, a esta imaginación vigorizante y a la retórica de Ovidio y sus temas, ya que Ovidio era famoso por no ser tímido y a la hora de hablar sobre las costumbres sexuales y sociales lo hacía de forma provocativa. Creo que Shakespeare es realmente interesante la figura del conjunto de equidad, del maestro de la escuela, que consigue que sacar a relucir básicamente las declinaciones y muy poco más que eso, excepto en un momento en el que habla sobre Ovidio y piensa en cómo es que Ovidio tenía forma increíble para descubrir las flores más odoríferas de
Federico, y es una de las señales que Shakespeare pone en la obra del papel realmente interesante que Ovidio desarrolla en el currículo. Y otro de los ejemplos de las formas de Ovidio que aparece en Shakespeare, y es como le gusta hacerlo hacia el final, Touchstone aparece en el escenario con Audrey y se compara a sí mismo con Ovidio y piensa en el poeta más caprichoso entre los góticos y que es Ovidio en el Auxilio y lo compara irónicamente con su propia posición como Ovidio en los últimos tiempos entre las cabras, porque hay un mundo pastoral con cabras pastorales y así está pensando en ello de dos formas. Y esto es muy característico en la práctica renacentista. Está pensando en los campos pastorales del erotismo y los está imaginando desde la perspectiva de exilio de Ovidio. Así que si hubiera tenido un problema con las libertades poéticas sexuales imaginativas de Ovidio, el exilio demostró que Ovidio tenía la virtud y razón para insistir en los tipos de discursos que contrarrestaban la disciplina verbal, no solo la prudente, sino la autocrática que provenía del príncipe. Sí, claro. Bueno, y has mencionado en algún momento que... Y me preguntaba sobre su opinión. ¿Cómo es que influyó Ovidio? ¿Cómo es que Ovidio influenció a Shakespeare? Quiero decir, no solo por aparecer en sus textos, sino que pensé, bueno, digamos, como El sueño de una noche de verano o en Titus, ¿verdad? Y también los personajes en Hamlet que tienen... que tenemos a Priamos y a Thisbe, ¿verdad? Ellos están representando eso, así que me preguntaba, ¿cómo consideras que esto influyó en Shakespeare? Bueno, en muchos sentidos. Es posible que no haya alguna obra que no tenga Ovidio en ella de alguna forma. Y elegí en mi libro no hacer un resumen de la carrera de Shakespeare, lo que ciertamente sería posible, porque sí trabajo sobre Sueño de una noche de verano, que termina en la gloriosa representación de Príamo y Thisbe. Y elijo no entrar en The Winter's Tale, que será un camino lógico, pero fenomenal cierre con la reelaboración de la historia de Pigmalión y Hermione. En cambio, le quiero mostrar cómo es que en un momento Shakespeare estaba creando declaraciones de programa para su propio arte. Eligió dos obras que escribió al mismo tiempo, Romeo y Julieta y Sueño de una noche de verano, y las utilizó para representar dos formas diferentes de comprometerse con Ovidio, pero ambas en relación con la libertad de expresión y la libertad de imaginación. En Romeo y Julieta se ocupó de lo que viene de Marlowe, y en realidad entre un cuarto y el siguiente cuarto que tenemos transforma el papel de Julieta en su parte del agujero, de modo que se vuelve más ovidiana, y en el cuarto de 1599 más que en el de 1597, por las razones que sean, es el de 1599, es un 25% más largo que el cuarto anterior, y la parte de Julieta crece un 40% y crece en relación con Ovidio, al discurso más famoso de Julieta. Galopad deprisa, caballos de la noche, de pies ardientes, su elegía erótica inspirada en Marlowe. Es tan largo como una elegía erótica, es un discurso con mucha información que trata poderosamente y de manera arriesgada, y que se acerca a todo para llegar a los cielos, y que es espectacularmente tirado por un dios. Así que en Sueño de una noche de verano, que creo que Shakespeare está escribiendo de forma absolutamente simultánea a Romeo y Julieta, no está elaborando el Ovidio de las energías eróticas, sino que recurre al Ovidio de la metamorfosis, y entonces ocurre la figura más espectacular con el trasero, con
con la cabeza de burro. Y está la versión que es como Romeo y Julieta en la historia de Prismo and Thisbe. Y esto tal vez no es una respuesta directa a tu pregunta, pero creo que ilumina la pregunta que has planteado. Lo que dice a menudo sobre la obra dentro de la obra, que es mala, que los actores no pueden manejar las partes, que lo estropean todo, lo hacen todo mal. Y yo diría casi lo contrario, que es absolutamente brillante la forma. Es increíble cómo es lo que los aristócratas quieren recibir en su transmisión clásica de sus actores, por lo que los actores en el escenario son los artesanos y que supuestamente están haciendo las cosas mal, pero también habitan por la compañía teatral de Shakespeare, y los actores y la compañía teatral de Shakespeare están haciendo las cosas brillantemente bien y están metiendo la pata de ciertas formas. Incluso Theseus, que no sabe cómo es capaz de responder, no sabe si se está burlando de él, si lo están haciendo o si simplemente está metiendo la pata con el lenguaje, y no lo están haciendo. Y creo que todo esto tiene que ver con lo que Shakespeare ve en Ovidio, lo que le parece inventivo. Creo que Shakespeare encuentra su imaginación más audaz en su relación con Ovidio, que le da un precedente y un modelo de innovaciones que no encajan con la visión tradicional de Shakespeare como alguien que no agita las aguas políticamente. De hecho, lo hace en gran medida, pero lo hace de la manera en la que lo hace Ava, que es ponerlo a la vista, digamos que lo expone sin subrayar, que es deliberadamente político. Si puedo decirlo así, es deliberadamente político, pero no está exponiendo la forma en la que él es político, sino que pide al público o a los lectores que se involucren en las obras y vean lo que realmente está sucediendo. Esto lo podemos ver en la forma en la que maneja el epílogo en Sueño de un Cuando Puck sale, dice una de las cosas más extraordinarias, dice: si nosotros las sombras hemos ofendido, pensad solo en esto, que somos solo los sombras y que todo está arreglado, ¿sabes? Entonces no ha pasado nada, y que si de alguna manera hemos causado ofensas, nos pueden perdonar porque no significa realmente nada. Y por supuesto que cualquier persona que va a pensar que no me he enfadado contigo, porque me encanta esta obra, pero Puck sale al final y dice: si estamos ofendiendo a alguien, claramente es el propósito de eso, es solo decir, si no te diste cuenta que dijimos algo ofensivo, piensa de nuevo cómo lo hicimos, solo nos salimos con la nuestra. Entonces, ¿qué es lo más ofensivo de la obra? Seguramente tiene que ver con Titania rodeando con sus encantadores brazos la cabeza irresistible del burro, coronándola con flores y dándole profundos besos, porque es una imagen tan hermosa de coro social, y por supuesto que pone en evidencia a las jerarquías. Sí, claro. Y aquí tenemos a Ovidio, que es un gran poeta, influenciando a Shakespeare, que fue otro gran poeta, y ahora estamos llenos de Shakespeare hoy en día, pero ¿encuentras que Ovidio tiene la misma presencia que Shakespeare? ¿Crees que encontrás tantos Ovidios en escritores hoy en día, es decir, en directores o dramaturgos, en novelas? ¿Crees que hoy en día tenemos este tipo de escritores? Porque siempre solemos ir a Shakespeare, volver a Shakespeare. ¿Encontrás también huellas de Ovidio? Absolutamente. Y solo por mencionar algunas explícitas, la obra Eurídice de Sarah Rule y la obra de Mary Zimmerman, Las Metamorfosis, son puestas en escenas, claras puestas en escenas de Ovidio, y Titus de Tamara reconoce el mundo en que esa obra surge de la historia de Filomena, y es a la vez moderna e innovadora, ya que Tamora siempre es muy esquiva
Hay muchos poetas que se dedican a Ovidio y que son modernos. Y de hecho, ahora estoy haciendo un estudio independiente sobre las adaptaciones modernas de Ovidio a pedido de un estudiante que está en mi curso de Renacimiento. En mi curso de Ovidio en el Renacimiento, y es británico y tuvo una educación británica antes de venir a la USC, que es mi universidad, y vino a mí observando que en Inglaterra nunca se le permitió pensar en la poesía moderna en relación con el pasado y quería centrarse en las adaptaciones modernas de Ovidio. Entonces realmente me costó mucho elegir qué incluir y qué dejar afuera. Hay una gran cantidad de obras que se ocupan directamente de Ovidio y hay otras que lo hacen de forma indirecta. Estoy bastante familiarizada con ciertos artistas. Uno de mis colegas, Anna Journey, ha sido llamada a la vida moderna, pero no es por una ilusión, es por la forma en la que ella maneja sus temas. Así que, tanto si se trata de un compromiso directo como Paisley Rectal o Sandy Salomon y Ursula Le Guin, como si es más indirecto, seguimos todavía teniendo una presencia muy poderosa de Ovidio, pero lo que probablemente no obtengamos es la absoluta seguridad de que nuestro público siempre estará a bordo, simplemente porque es Ovidio, siempre tiene que estar motivado. Por supuesto, yo soy una de las fans número 1 de Ovidio, pero creo que esto es lo que le gustaría a Ovidio, no ser invocado como una autoridad que pone un imprimatur en el trabajo futuro, sino como una fuente de inspiración e innovación. Bueno, muchísimas gracias, fue realmente muy interesante, creo que a nuestra audiencia le va a encantar. Y bueno, sigamos en contacto. Sí, por supuesto.